Sí, hablando con músicos viejos, ellos me hablaban también de hacer música para funerales. Entonces, y fíjate que en el fondo detrás de eso siempre está el tema comunitario, o sea, es como un común denominador. Son músicas que no se aprenden solo en el cubículo tocando, sino haciendo música con otros. Yo soy Andrés Samper, guitarrista de formación. Me formé como tú en un ambiente más clásico. Me gradué del pregrado como guitarrista clásico. Después tengo un par de posgrados en educación, una maestría en educación en la Javeriana y un doctorado en educación musical, que fue donde realicé el doctorado sobre el tema que has consultado, que es las formas de transmisión del cuatro en Colombia y Venezuela. Yo creo que hay como varias capas en esa respuesta. La primera es, y creo la más importante, un amor muy grande por la música llanera. Desde muy joven, muy seducido como por esa, pues por una parte por esa musicalidad, esa técnica, ese virtuosismo, eh, por su fuerza, por su sabor, y por algo que después vine como a confirmar en el doctorado, y era como su profundo arraigo en el territorio, ¿no? Como su cercanía aún hoy con todos los elementos del territorio, que es tan fuerte. Entonces, por una parte eso, una pasión grande por la música llanera, y por otra parte, cuando yo empecé a hacer mi doctorado, digamos, heredo una inquietud que hay grande, muy, pues moviéndose muy fuertemente en el mundo académico, con relación a la inclusión de las músicas tradicionales en los currículos universitarios. Hay toda una pregunta instalada que ya la SAP venía trajinando desde hace rato, pero la Javeriana también, sobre, bueno, qué implica traer las músicas tradicionales a un currículo de formación a nivel superior. Y había muchas preguntas ahí, porque sabíamos que no era simplemente organizar clases de cuatro o de capachos o de arpa como sean las clases de violín clásico, de clarinete, sino que sentíamos que había algo más ahí, que había que investigar en las formas de aprender sobre todo. En ese momento era un concepto que aún yo siento que estaba en desarrollo en el mundo académico, por lo menos pues así lo viví yo, el de la auralidad. Digamos que se hablaba aún mucho más o más comúnmente de oralidad, de imitación. Entonces yo creo que la oralidad de pronto es un concepto más abarcador. La oralidad se va a referir más como a la voz, ¿no? Como a la transmisión oral, por ejemplo, de los saberes, los mitos, las historias, todos estos saberes que están mediados por la palabra. La oralidad tiene que ver más con precisamente esa transmisión de lo musical, pero que no es solo el fenómeno acústico, ¿no? Sino como toda esta experiencia ligada a la cultura. Entonces la oralidad tiene que ver con todos esos conocimientos tácitos que se transmiten. Entonces la música, pero la música imbricada en un tejido que tiene que ver con el territorio, la naturaleza, las familias, los afectos, la gastronomía, la historia. Entonces creo que la oralidad es un concepto interesante porque aborda todo eso que hay alrededor de lo sonoro. Pues bueno, creo que precisamente ese es como uno de los puntos fuertes del doctorado, y fue detectar por una parte esto que llamé estos sistemas cerrados o controlados de transmisión que aparecen cuando pues se institucionaliza la música, y estos otros sistemas abiertos que ocurren en estos tipos de nodos, como en la familia, escuchando tocar al papá, a los primos, a los vecinos, en las tertulias, los parrandos, que ya no, pues que son eventos importantes y además que pueden ser intensos, ¿no? De varios días. Los festivales son nodos, o sea, con toda la discusión que hay, que también critica, digamos, lo que ha pasado en ciertos contextos de festivales donde se ha estandarizado un poco la música por los concursos y todo esto. Los festivales siguen siendo lugares de encuentro de muchos músicos y sabedores, y en esos espacios de encuentro, como músico, uno puede aprender muchísimo porque es un observatorio en pocos días de muchas maneras de hacer, ¿no? De tocar las músicas. Sí, claro. Entonces son fundamentales estos espacios, y hay otros como los rituales religiosos, los entierros,
sí, hablando con músicos viejos, ellos me hablaban también de hacer música para funerales. Entonces, y fíjate que en el fondo detrás de eso siempre está el tema comunitario, o sea, como un común denominador. Son Sí, músicas que no se aprenden solo en el cubículo tocando, sino haciendo música con otros. Es un término que acuño sí. que podría ser otro. O sea, por ejemplo, algunos hablan de pedagogías justapuestas, ¿no? Las que sobreponen, de pedagogías híbridas, de pedagogías fronterizas. Yo acuño este y no lo invento yo se lo digo por primera vez a Eliezer Arenas y él quizás lo oyó de alguien más. Yo no lo sé porque además no hay textos escritos con ese término que yo haya encontrado, salvo los de él, los de Eliezer. ¿Por qué uso ese término? Porque precisamente lo que encuentro es que detrás de estos sistemas abierto de transmisión y cerrado de transmisión, lo que hay son unas epistemologías, unas formas de construir conocimiento que son contrastantes. Por ejemplo, en el sistema cerrado controlado de transmisión, digamos, cuyo exponente más evidente es la universidad, hay un pensamiento científico detrás de ese tipo de conocimiento. ¿Cómo es ese pensamiento científico? Es un tipo de pensamiento que aísla el conocimiento, lo fragmenta, lo organiza, lo secuencia para poderlo controlar y transmitir. O sea, entonces tú traes la música del barroco y la vuelves como varios niveles, la segmentas, por una parte estudias la historia del barroco, por otra parte la armonía del barroco. Eso es una forma de ver el mundo, no es solamente la pedagogía que funciona así, sino es toda una visión científica del mundo. Así se enseña la medicina, así se enseña la arquitectura, así se enseña cualquier disciplina que esté en el ámbito universitario. Por el otro lado, en estos sistemas abiertos, lo que hay es una epistemología que funciona de otras maneras. Es más holística, es más sistémica. En esa epistemología no opera tanto el lenguaje verbal y abstracto, sino el pensamiento concreto. Tú haces música y aprendes música allí haciéndola. Hay una cantidad de conocimientos tácitos que pasan por la imitación de tu maestro. ¿Sí? Él no verbaliza, él no te explica, sino que te muestra. El cuerpo allí tiene un lugar importantísimo por la danza, por todo este contacto sensorial con lo que hace el maestro. Entonces, hay cosas que cuando tú tratas de traer esos saberes al pensamiento científico, quedan por fuera, porque no las puedes meter en esos cajoncitos de lo científico. ¿Qué cosas? Por ejemplo, el sabor. El sabor, tú no puedes hacer un método de sabor, ¿no? Sabor 1, sabor 2, sabor 3. Es raro. O asuntos como la relación emocional con la música. Esto tú no lo puedes enseñar como enseñas la técnica de la mano izquierda, la mano derecha en la guitarra. Entonces, lo que tú tienes ahí es un encuentro entre, digamos, formas de conocimiento que pueden ser complementarias, ¿sí? No creo que sean antagónicas. Y son mestizas porque hay una que tiene que ver más con la herencia occidental, ilustrada europea, y otra más con el tipo de saberes que circulan en, digamos, comunidades como por ejemplo las comunidades campesinas, los indígenas, bueno, estos músicos que tú has conocido en el llano. Entonces la integración de esas pedagogías que llamamos pedagogías mestizas, de alguna manera reflejan más lo que somos, porque somos mestizos, ¿cierto? No somos ni completamente europeos ni completamente indígenas o campesinos, somos mestizos. Entonces por eso digamos que la palabra tiene esa intención y es decir, aquí lo que está en juego no es solamente un tema de pedagogías, sino de formas de ver el mundo, de ver el cuerpo, de ver el tiempo, de ver el espacio, por ejemplo, eso es muy evidente con el tema del tiempo. Cuando tú estás en una universidad, tú tienes tiempos fijos para cada asignatura, para cada proceso, para cada semestre. En el mundo de la vida musical informal, esos tiempos no. Tú te demoras lo que te tengas que demorar, pues de pronto tienes el límite de poder tocar eso en el parrando. Pero si no, más bien como que se le pone tiempo a la experiencia
Y no, sí, o sea, como que tú tienes una experiencia y el tiempo se va acomodando a eso. En la universidad es al revés, acomodarse a tus 50 minutos de clase de instrumento o a tus 10 semestres de carrera. Y eso son formas de ver el mundo. Por una parte, a ver, yo creo que lo importante es como que de pronto tengas claras las características de esos dos extremos, ¿no? De los sistemas muy controlados y de los sistemas muy abiertos. Y aquí no hay uno malo y bueno, simplemente son diferentes. Entonces, en el medio tú vas a tener todo un espectro. No hay nada totalmente abierto ni nada totalmente controlado. Entonces, el sistema controlado va a tener como mediación la escritura, por ejemplo. Va a tener una intencionalidad, digamos, más formal, unos objetivos, un espacio. Entonces aparece algo como el aula de clase, el espacio de clase. Va a tener de pronto algún tipo de notación, ¿sí? En un sistema muy académico pues va a ser la partitura. En un sistema muy abierto pues no va a haber notación. De pronto yo lo que encontraba es que algunos métodos de 4 usaban por ejemplo las figuras de animales. Entonces el acorde no se va a llamar re mayor o do mayor, sino huella de perro o cola de mico o cangrejo, ¿sí? Entonces, en el medio lo que sería mestizo es como un acercamiento en esos dos mundos. Por ejemplo, formas de notación muy abiertas. De pronto este profesor tiene maneras de escribir los acordes que son suyos. No es en partitura, sino él tiene alguna manera de poner unos en tablatura o en cifrado. Va a haber un uso muy, en esas pedagogías mestizas habría un uso muy, sí, muy, digamos, prioritario de la imitación. Sí, la imitación. Sí va a explicar cosas, va a mostrar cosas, pero la imitación es muy fuerte. Puede que al mismo tiempo fragmente cosas y le diga a los estudiantes, no, mira, este acorde va así, separémoslo y estudiemos. Sí. Pero no va a poner al estudiante a estudiar 8 horas diarias el acorde con el metrónomo. Entonces, ¿ves cómo se va dando en ese mestizaje una combinación, por ejemplo, de la notación, que es algo como en el medio? O sea, hacerte la pregunta de cómo en una enseñanza muy tradicional en el campo, ¿qué hay y qué empiezas a ver tú aquí qué pasa que es diferente? Eso te podría dar pistas para ese mestizaje. Si por ejemplo ya hay algo de escritura, si por ejemplo ya esta idea de la clase aparece, si por ejemplo ya hay algún tipo de uso de imitaciones secundarias, de formatos de imitación secundaria como por ejemplo los videos, las grabaciones. Entonces eso tiene que ver también como con la forma en que se hace mestiza esa imitación, ¿sí? Sí. El asunto de lo individual y lo colectivo. ¿Qué rol cumple lo colectivo? Si sigue teniendo una presencia importante en el aprendizaje. Si estamos haciendo como trabajo sobre técnica aparte todo el tiempo, o si estamos trabajando siempre a partir de los repertorios y de hacer música con otros. Sí. Si se conecta con el ecosistema local, si aparte de las clases en la escuela, en la academia, no sé, hay salidas a ver el festival o a tocar en las fiestas del pueblo, sí, como esa conexión. Fíjate que a propósito de lo del baile, entonces también como el nivel de integralidad que tiene la formación musical. Tanto en eso, por ejemplo, si los chicos han bailado, si comprenden el ritmo desde el cuerpo, como si ellos también pueden tener acceso a la formación en otros instrumentos. O el cuatrista es solo cuatrista, el bajista es solo bajista. No, usualmente ellos pueden moverse entre los roles, ¿no? Sí. Asuntos como si además de tocar también a veces tienen que improvisar o componer o crearlo. No hay como una especie de manual de pedagogías mestizas, sino más bien lo que tú haces es caracterizar ese lugar como en el centro de ese espectro entre lo muy formal y lo informal, en donde este profesor se mueve. Y una vez tú lo has caracterizado como con estos elementos que te propongo, tú puedes ver, bueno, como qué viene más de este lado y qué viene más del otro y cómo él hace su propio mestizaje en función de ese aprendizaje situado de los chicos. Entonces tal vez ahí te puede servir como referente esos dos. Yo hago como una caracterización de los modelos cerrados y otra de los modelos abiertos. Entonces tú puedes agarrar después, cuando hayas observado, y tratas de ver como qué se recoge de cada uno de esos polos.
Y va a ser interesante esa sistematización además porque después puede inspirar a otros profesores que tengan preguntas parecidas.